el mito del grupo fue creciendo y también el escándalo en sus presentaciones. Tachaban de indecente a Morrison, de quien se referían como un atormentado poeta enfundado en pantalones de piel, y le otorgaron calificativos como el poeta maldito o el rey lagarto. En 1969 salió a la venta su cuarto álbum titulado The Soft Parade o El Suave Desfile, y en el mes de junio fueron contratados para actuar en México por el grupo musical de los hermanos Castro, quienes eran empresarios del lugar llamado El Fórum, centro nocturno elitista y caro, que marginó a un gran sector del público, causando con esto la desilusión tanto del grupo como de sus seguidores. En el mes de junio de 1969, el grupo de los Doors de Jim Morrison visitó México para hacer una serie de presentaciones en el centro nocturno Forum, y en aquel entonces hubo grandes desplegados en los periódicos, ya que el grupo estaba en su momento y venía precedido de mucha publicidad. Hay artículos como este que estamos mostrando, firmados por el periodista Raúl Velasco, ahora convertido en gran conductor de programas de televisión, que reflejan lo que acontecía en aquella época y en torno a sus presentaciones, y entrevistas también como las revistas especializadas. En este caso, el señor José G. Cruz Ayala, conocido en el ambiente como Pepe Cruz, productor discográfico y administrador de obras musicales, quien gentilmente nos recibe en su hogar. Don Pepe, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Armando, por la hospitalidad. Bienvenidos aquí siempre, ¿verdad? Gracias. Usted que trató a los Doors personalmente, que los entrevistó, ¿sobre qué trató aquella entrevista con los Doors? Bueno, mira, como, por decirlo en pocas palabras, les hicimos todas las preguntas que fue posible hacerles en el margen de 30 minutos que duró esa entrevista. Pero se nos quedaron como 800 preguntas en el tintero. Jim Morrison no asistió a la entrevista la gran parte del tiempo. Quienes nos atendieron fue Krieger y Densmore. Era un acontecimiento sensacional para nosotros que viniera un grupo desde las profundidades subterráneas, de lo más underground, valga la redundancia, como los Doors, y era inconcebible tenerlos aquí en México, y además era inconcebible que se encontraran en un lugar como el Fórum, destinado no para ese tipo de intérpretes, ¿verdad? Bueno, y ya que mencionamos el lugar de su actuación, ¿qué tal estuvieron las actuaciones de los Doors en México? Las actuaciones estuvieron regulares. Jim Morrison venía un poco retraído, yo creo que venía traumatizado. Acababan de tener a principios de 69, en marzo, ese concierto que traumatizó a su vez a mucha gente en Miami, y a raíz del cual se giró una orden de aprehensión contra Morrison. Después de esto pasaron 5 o 6 meses sin que pudieran tener presentaciones en los Estados Unidos porque llegaban los policías y se lo llevaban, ¿verdad? Entonces tuvieron una serie de presentaciones fuera de los Estados Unidos, entre ellos, entre tantos lugares, el Fórum en México. Venía realmente no motivado. Esperábamos nosotros entusiasmarnos hasta el máximo éxtasis, escuchando Break On Through, The End, Light My Fire, etc. Las cantó como si estuviera leyendo un pedazo de papel, pero con todo y todo era Morrison, y eran los Doors, y eso es innegable, ¿verdad? Son de los recuerdos que le quedan a uno aquí, que ya no se le borran de la memoria nunca. Usted, que es un gran rock and rollogo, especializadísimo, ¿cuál vendría a ser la vigencia actual del grupo de los Doors? Bueno, los Doors iniciaron toda una época, se salieron totalmente de los cánones establecidos de la música popular, empezaron a grabar obras de duraciones súper extensas, digo, The End, no se diga, Light My Fire, que tuvo una serie de cortes para poderlo pasar en radio en muchos lugares, la fusión del rock, el blues y la poesía. Creo que eso marcaba un derrotero que abrió las puertas de la percepción para muchos otros grupos, y hasta el momento, digo, que mejor muestra que una película sensacionalista como la que están exhibiendo, que aunque explota no precisamente todos los aspectos que debían de presentarse de Jim Morrison, nos da una idea muy aproximada de los tiempos, del hombre, del grupo y de la música. Muchas gracias, don Pepe, muy amable, muy interesantes sus conceptos. Ha sido un placer tenerlos por aquí.
Nos encontramos con la señora Isabel Lugo, una amiga personal de su servidor, quien tuvo la oportunidad de conocer y de convivir con el grupo de los Doors y Jim Morrison durante su visita a México en 1969. Muchas gracias por estar con nosotros y cedernos un poco de tu tiempo para esta entrevista, Isabel. Muy amable. Quería preguntarte cómo fue que te relacionaste con el grupo de los Doors en su visita a nuestro país. Pues mira, una amiga mía estaba casada con el promotor que los trajo a México. Entonces me pidió que si quería ir a traerlos al aeropuerto. Entonces, para suerte mía, Jim venía solo, los demás venían con sus respectivas esposas. Ese día se presentaron en el Forum, que fue el lugar donde tocaron consecutivamente por los 4 días. Al día siguiente, Jim quiso conocer el Museo de Antropología. Al día siguiente quiso ir a las pirámides de Teotihuacán. Fue la única ocasión que yo no los pude acompañar por cuestión de tiempo. ¿Y nos podrías dar una opinión, tú que lo trataste, cómo era, qué opinas de Jim Morrison? Pues mira, como cantante extraordinario, era un poeta, como persona, un hombre muy culto, muy sensible, un poco introvertido, como hombre guapísimo. ¿Y guardas en especial algún recuerdo de él? Sí, cómo no, Pues muchas gracias por habernos cedido este tiempo para esta entrevista. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes.